Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy hay algo que me ha gustado, algo que está sucediendo en mi país. Y es que según pude ver en las redes sociales es de que en la Corte Suprema de Justicia en Guatemala han empezado a orar un grupo de hermanos pidiéndole al Señor que pare la corrupción. Y yo les quiero leer lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y me alegra porque yo creo que eso fue lo que sucedió en El Salvador. Que el pueblo empezó a orar, y el Señor desde hace muchos años ya había escogido al hombre que lo iba a representar, al hombre que lo iba a delegar para que se vieran los cambios que hay en El Salvador. Y entonces, también basado en este pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, me fui a leer Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y es cuando el Señor llama a Moisés y dice, versículo 1, capítulo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Como vemos, el Señor llamó a Moisés. Si leemos la historia de Moisés, vemos que ya lo había preparado el Señor. Y entonces, cuando Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro, lo llamó por medio de la zarza, porque le llamó la atención a Moisés lo que sucedía con la zarza, que ardía y no se consumía. Entonces fue la forma en que el Señor lo llamó. Como vemos, Moisés también pastoreaba ovejas, como el rey David, que pastoreaba las ovejas de su padre. Y entonces vemos que a David lo ungió,
y liberó al pueblo de Israel de los filisteos. Aquí vemos que el Señor llama a Moisés y Moisés le dice: heme aquí, Señor. Después que le dice: Moisés, Moisés. Pero hay algo que vemos que dice el Señor, que ha visto la aflicción de su pueblo a causa de sus exactores. Exactores son los capataces, los que los oprimían para que trabajaran el doble con la misma paga. Eran los cuadrilleros, eran quienes les exigían. Y como podemos ver, en El Salvador pasó lo mismo, los exactores. Pero ahí no los oprimían en El Salvador, sino los dejaban. No se preocupaban del pueblo, les robaban las ayudas que le llegaban. La corrupción era demasiada y se enriquecían los mismos de siempre. Y los pobres se hacían cada vez más pobres, como pasa en muchos países, y por eso es que me alegra que estén orando en Guatemala. Porque en Guatemala los pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos. Y esa oración va a tener una respuesta en la que están haciendo en Guatemala, en la Corte Suprema, o en el organismo judicial, que viene siendo lo mismo. Entonces, el Señor escucha la oración y le dice a Moisés lo que yo creo que él hizo con el presidente Bukele: he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Y miren, mis hermanos, ¿qué hizo el Señor? Si no llegó rápido el pueblo de Israel a la tierra prometida, fue porque el pueblo fue el que se opuso. Y que yo le pido a Dios que no suceda lo mismo con el pueblo de El Salvador, y que puedan llegar a ser el enviado de Dios, el ungido de Dios, como es el presidente Bukele, a ser una potencia a El Salvador. Al Salvador no lo va a sacar para otra tierra, pero lo va a levantar como una potencia. Y eso es lo que yo veo que sucede en El Salvador. Por eso les decía, después de revisar la historia del presidente Bukele, de haber conocido lo que pasaba en El Salvador y ver lo que está sucediendo, y de acuerdo a la palabra de Dios, yo dije en un video, y tiene el nombre del video, que Él es el ungido de Dios. Y le dice el Señor a Moisés: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Cómo le podría haber dicho a Bukele? Pero la profecía de Bukele fue en el vientre de la madre, cuando él iba a nacer. Ahí fue la profecía. Y en ese momento, definitivamente le había llegado el clamor del Salvador al Señor. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y el Señor estaba viendo lo que sucedía en El Salvador. Y hace 40 años buscó al que iba a liberar al Salvador de la corrupción y de todo lo que sucedía, de las pandillas, de la corrupción, y parar un poco la pobreza. Entonces le dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En este caso, los hijos del Salvador. Pero lo mandó ante Faraón. Ahora, ¿quién está actuando como Faraón en la situación que vive El Salvador? Acaban de decir cabalmente en las redes sociales que Bukele era el Faraón. Yo no quiero que lo confundan, porque creo que lo que él es un ungido de Dios, un representante de Dios en este momento. Y él va a cumplir lo que el Señor le mandó a que hiciera.
Y yo creo que lo que tiene que hacer el pueblo de El Salvador es orar y orar por él, orar por El Salvador, que no paren de orar, porque el Señor está atento a lo que está sucediendo. Hubo una concentración en Los Ángeles en apoyo al presidente Bukele y se mira que hay bastante gente. Tal vez no lo que se esperaba, porque ¿cuántos no tuvieron que trabajar? ¿Cuántos no tuvieron la oportunidad de viajar a respaldar esa marcha? Pero muchos se quedaron con la gana de ir. Y muchos tal vez no les gusta participar, pero sí están orando por él. Y yo creo que es lo que le queda a los hijos de Dios. Orar por los que ha escogido el Señor, por los que ha enviado los ha enviado Él para que vayan en representación del pueblo. Y creo que no se pueden dejar. Y hoy les pido que oren por el presidente Bukele, porque es nuestro hermano. Y les pido que oren por ese grupo de hombres y mujeres que se han unido en el organismo judicial de Guatemala. Que oren, que crezca ese grupo, que no solo sea en el organismo judicial, sino que sea Guatemala entera la que ore. Y que el Señor empiece a ver a quién va a enviar para liberar también al pueblo de Guatemala. Mis hermanos, yo los invito, los exhorto, les pido que oren, que nos pongamos de rodillas o que oremos donde nos encontremos para que el Señor obre en nuestros países. Yo creo que es lo que a nosotros nos queda. Recordémonos que el Señor va a oír nuestra oración, porque nuestra relación con el Señor es personal. Solo invitemos a los demás que oren y nosotros hagámoslo en nuestro aposento, como dice la palabra de Dios. Y un día vamos a ver a nuestros países prósperos, países que salen adelante, porque la gente que el Señor ha puesto ahí es gente creativa, es gente que le gusta el trabajo. Y yo creo que la gente no quiere que le regalen, la gente quiere que les den la oportunidad de trabajar, de ganarse el sueldo decentemente, no como las personas que los gobiernan, las personas que los rodean. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.